no porque vamos a trascender a partir de algunas horas de trabajo. Los radicales sabemos que las luchas fundamentales requieren tiempo, requieren paciencia, requieren disciplina y requieren convicción. Lo dije hoy por la mañana, pero quiero volver a señalar que a veces preocupa no las críticas que nos puedan hacer de otras fuerzas políticas o de quien nos gobierna, pero a veces las críticas de boca de los propios correligionarios, a veces muy duras. Bueno, a veces está bien, nos critiquemos y que peleemos, debatamos. Pero es importante saber la tarea de la Unión Cívica Radical. ¿Alguien piensa que un concejal en alguna localidad, en esta ciudad, perdón, en cualquier ciudad del país, está en minoría, que no tiene recursos, que no logra acceder a la prensa, le puede resultar sencilla la tarea? Algunos piensan que es menos sencilla la tarea a los intendentes de la Unión Cívica Radical, que en casi la totalidad trabajan en provincias del mismo signo político que el gobierno nacional, y todos los días tienen que estar pensando en cómo generar un equilibrio, como diría Maquiavelo, entre la ética de los principios y la ética de la responsabilidad. No es tampoco sencilla la tarea de autoridades partidarias en todas esas provincias, porque del mismo modo no tienen los recursos que necesitan, no les es posible acceder a un medio de comunicación para decirse lo que piensan. ¿Y cómo pueden hacer para convocar, para reunir, para trabajar? Es enorme, es encomiable la tarea de las mujeres del radicalismo. He recorrido el país y he visto en todas las provincias que cuando las circunstancias se ponen más difíciles, son las primeras en alzar la voz y nunca bajar los brazos. Hoy lo demostraron. Gracias. Del mismo modo, la tarea de la juventud radical, de la Franja Morada, que no tienen escritores, que no tienen dinero, pero que ganan en la Federación Universitaria Argentina, se ha formado una escuela para formar dirigentes, que luchan, como siempre lo hicieron. Parece que otros partidos descubren a la juventud en estos tiempos. Y tampoco es sencilla, a veces significa la tarea del legislador. El legislador en una ciudad, el legislador en una provincia y el legislador en una nación. Él se dijo aquí, es muy difícil la tarea en un ámbito en el cual no se empieza por lo elemental y básico, que es respetar el diálogo y la palabra, mucho menos se respeta la posibilidad de incorporar una idea en un proyecto que envíe el oficialismo, ni qué hablar de los tantos proyectos que nuestros legisladores plantean para tener un país mejor. Luchan contra molinos de viento y a veces, sabiendo que la batalla está perdida, saben que es necesario darla. ¿Cuánto dura esto? Yo escuchaba, recuerdo que leía en un libro, un discurso, que decía: por difícil que sea el momento, por frustrante que a veces parezca la tarea, los esfuerzos no son en vano, porque no hay derrota
cuando no se lucha, porque las batallas que denotan dignidad son batallas ganadas de antemano. ¿Cuánto tiempo? No mucho, porque ninguna mentira puede durar para siempre. ¿Cuánto tiempo? No mucho, porque cuando uno siembra, se recoge lo que se siembra. ¿Cuánto tiempo? No mucho, porque el arco del universo moral es extenso, pero se inclina hacia la justicia. Es enorme la tarea que todos los legisladores, los intendentes, los concejales, las autoridades partidarias y muchos militantes que están aquí están haciendo. Pero yo hoy vengo a hacerles un pedido. Les vengo a pedir un esfuerzo más. Reconociendo las lógicas, naturales diferencias, tenemos que hacer todos los esfuerzos, todo lo que esté a nuestro alcance, para lograr una verdadera cohesión interna. No son pocos los que intentan dividirnos. Por eso, radicales, espalda contra espalda. Repito, espalda contra espalda. Necesitamos un radicalismo fuerte, necesitamos un radicalismo unido, necesitamos un radicalismo en que las mayorías vuelvan con esperanza a poner los ojos en la Unión Cívica Radical. Solo así podremos asumir las dos responsabilidades ineludibles que los tiempos nos demandan. Por un lado, como también se señala, ser la Unión Cívica Radical, el garante de las libertades y de los derechos de todos los argentinos ante la embestida de este gobierno de querer llevarse por delante la Constitución, el Congreso, la justicia, los organismos de control, la posibilidad de informarnos y de ser informados. Pero también tenemos la responsabilidad de constituirnos en el poder alternativo para gobernar el beneficio de toda la Argentina. Otra Argentina es posible. Voy a abreviar. ¿Cómo explicar que un país que puede producir alimentos para 411 millones de personas tenga índices de nutrición infantil que nos avergüenzan? Como se dijo acá, 10 millones de argentinos no tienen agua potable, siendo que la Argentina está sobre el reservorio de agua dulce más grande del planeta. ¿Cómo es posible que un país tan extenso no le pueda dar un pedacito de tierra a cada hombre y a cada mujer para que se construya su vivienda? ¿Cómo es posible que el 60% de nuestros jóvenes no terminen la escuela secundaria, habiendo sido un país precursor en la educación de calidad para todos? ¿Cómo puede ser que teniendo tantos recursos nos gastemos más de 10.000 millones de dólares trayendo combustible de otros países? ¿Cómo puede ser que en nuestras rutas haya un cromañón por semana en vidas perdidas cuando hicimos lo que hicimos con nuestros ferrocarriles y cuando vemos que este gobierno no hace efectivamente nada para recuperarlos? Y lo que es peor aún, ¿cómo puede ser que después de 10 años casi de crecimiento y de ingreso de recursos extraordinarios sigamos teniendo un 30% de los argentinos a la intemperie, en la pobreza y en la exclusión social? Una Argentina mejor es posible. A veces me preguntan, pero esa Argentina que es posible, ¿le puede dar educación a todos? Esa Argentina que es posible le puede dar trabajo digno a todos, le puede dar tranquilidad, seguridad, puede tener gobernantes honestos, serios, capaces. Me dicen, eso parece una mera utopía, parece un sueño.
Gabriel García Márquez nos dice que tenemos derecho a una utopía, a la maravillosa utopía de la vida, en donde nadie decida por otros, en donde de veras se acepta el amor imposible, la felicidad, pero en donde por sobre todas las cosas, los que menos tienen, tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad en esta tierra. Radicales, seamos la generación que comienza el camino para terminar con la ignorancia y con la exclusión social. Porque somos el radicalismo, porque tenemos principios y convicciones, porque defendemos la libertad y la igualdad, la educación y el trabajo, nos reconocen por nuestra honestidad y transparencia, por el diálogo, el respeto a las diferencias y el encuentro solidario. Somos el partido de las libertades públicas, de la Constitución, del federalismo y la democracia, la institucionalidad republicana y la democracia social. Definitiva, claro que sí, somos el partido de los valores. Tenemos que volver a representar las grandes mayorías y esa tiene que ser nuestra causa. Si la Argentina no recupera los valores, no habrá nunca dignidad para todos los argentinos. La tarea es difícil, pero vale la pena. Y ya estamos en camino.